Dicen que algunas vidas nacen ya condenadas a ser invisibles. Rafael era una de esas personas. A sus 17 años, deambulaba por las calles concurridas de la ciudad como quien carga a cuestas un peso que nadie se ofrece a compartir. Vivía de sobras y silencios, con una mirada demasiado avispada para su poca edad y un coraje que solo quien conoce la dureza del asfalto puede comprender. A mediados de aquel invierno especialmente cruel, se arrastraba por los alrededores de la Plaza San Vicente, vistiendo una chaqueta de cuero rota por el hombro derecho, que había encontrado días antes en un contenedor de basura. Su día comenzaba temprano recogiendo latas y terminaba tarde buscando un rincón donde pudiera estirar el cuerpo sin ser alejado por algún guardia apresurado. Fue en uno de esos días sin promesa cuando todo cambió. La tarde ya tenía ese tono anaranjado de abandono cuando Rafael vio a la niña. Ella estaba encogida junto a un banco de cemento, descalza, con el cabello rubio, enredado, como si hubiera atravesado un vendaval. Su vestido, de una tela demasiado fina para aquella época del año, se agitaba con el viento helado, y sus ojos, esos ojos, parecían perdidos en un lugar al que nadie más podría llegar. Rafael sintió algo extraño en el pecho, una mezcla de reconocimiento y urgencia. Se acercó despacio, con sus pasos haciendo ruido en la grava suelta, y preguntó con un hilo de voz que casi se perdió en el bullicio de la ciudad. ¿Estás bien? La niña no respondió. Solo vaciló como si el suelo se hubiera esfumado bajo sus pies y se desplomó. Rafael se lanzó de un salto para sostenerla, sintiendo su cuerpo ligero y al mismo tiempo el calor huyendo de él. Gritó pidiendo ayuda, pero la multitud solo se apartaba, con los ojos pegados a los móviles, auriculares puestos, como si la escena ante ellos fuera invisible. Fue entonces cuando un guardia corpulento, que trabajaba en un restaurante elegante de la esquina, se acercó desconfiado. Se llamaba Julio, un hombre con el rostro marcado por el tiempo y pocas palabras. Tras varios minutos de tensión, comprendieron que Rafael no quería nada más que ayudar. La ambulancia llegó rápido. Los paramédicos envolvieron a la niña en mantas térmicas, y Rafael, sin saber por qué, corrió tras la ambulancia, como quien sigue algo todavía incomprensible, pero a lo que sabe que debe proteger. En el Hospital San Miguel, Rafael esperó durante horas, sentado en un sillón incómodo, percibiendo el fuerte olor a Minoston desinfectante y oyendo los susurros angustiados de otras familias. No tenía a quién llamar, ni dirección a la cual regresar, pero algo lo retuvo allí, como raíces invisibles clavadas en el frío suelo de la recepción. Cuando finalmente vio llegar al hombre, supo instintivamente que no era cualquiera. Roberto Vasconcelos atravesó el vestíbulo como quien lleva el mundo en las manos. Traje caro, mirada dura, dos guardias discretos detrás. Rafael reconoció su rostro de los informativos. Empresario, multimillonario, propietario de una de las mayores constructoras del país. Pero en aquel momento el hombre no parecía un magnate, parecía solo un padre desesperado, asido al dolor de casi haber perdido lo más valioso que tenía. Al enterarse de que fue Rafael quien halló a su hija, Roberto se acercó despacio, como si estudiara cada movimiento del muchacho. Tenía ese tipo de presencia que llenaba la sala, mezcla de autoridad y distancia, como quien está acostumbrado a comprar cuanto necesita. Incluso gratitud. Rafael, encogido en la silla dura, alzó la vista sin saber si debía hablar primero. No hizo falta. Roberto, con voz contenida, dijo solo, «Gracias», y se quedó ahí, inmóvil, como si quisiera medir hasta dónde llegaba el valor de aquel chico de ropas gastadas y ojos con más edad que su rostro. Entonces, en un gesto que muchos considerarían temerario, Roberto hizo la oferta. Una semana en la mansión Vasconcelos, para descansar, comer bien y, como él mismo dijo, recibir un poco de lo que la vida aún te debe.
Rafael vaciló. Las calles le habían enseñado que nada es gratis, pero al pensar en la niña, Isabela, ese era su nombre, y en la fragilidad que vio en sus ojos, algo dentro de él se quebró. Quizá era una oportunidad, no para cambiar su vida, sino para no llevar el peso de no intentarlo. Con un leve asentimiento, Rafael aceptó, sin saber que esa decisión lo arrastraría a un mundo mucho más peligroso que cualquier callejón oscuro que hubiera conocido. La mansión Vasconcelos parecía un fragmento de otro planeta. Ubicada en las afueras de la ciudad, rodeada de muros altos y árboles tan perfectamente podados que parecían dibujados a mano, emanaba una perfección casi hostil. El chofer, un hombre taciturno llamado Eduardo, dejó a Rafael en la entrada principal, donde lo aguardaba Clara, la ama de llaves. Clara era una mujer alta, delgada como un espantapájaros elegante, con ojos fríos y una sonrisa que nunca llegaba a los labios. Su postura era impecable, pero había algo en la forma en que observaba a Rafael, como si fuera una pieza fuera de lugar, algo que había que arreglar o descartar, que mantenía al chico en constante alerta. La habitación que prepararon para Rafael era más grande que cualquier espacio en el que hubiera dormido en toda su vida. Cama con dosel, sábanas perfumadas con lavanda, cortinas pesadas bloqueando la luz. Pero también reinaba un silencio opresivo, denso, como si las paredes guardaran memorias que no querían compartir. Rafael intentó relajarse, convencerse de que estaba a salvo, pero en el fondo sabía que el malestar no se debía solo a la novedad. Era algo más, algo que empezó a crecer en él desde que cruzó los portones de la propiedad Vasconcelos. A la mañana siguiente, Rafael despertó con la extraña sensación de estar siendo observado. El reloj marcaba poco después de las 7, y la mansión, a pesar de su tamaño, parecía aún dormida. Se vistió rápido con la ropa limpia que le habían dejado, camisas de algodón fino y pantalones de tela suave, extraños para el cuerpo acostumbrado a correr siempre que era necesario, y bajó por las enormes escaleras, sus pasos resonando en el mármol pulido. Había algo en esos pasillos impecables, en las vitrinas de plata antigua y retratos severos, que le hacía sentir que cada movimiento suyo era demasiado pesado para aquel lugar. Encontró a Roberto, sentado en la sala del desayuno, rodeado de papeles y gráficas, como si la mansión fuera una extensión más de su despacho. Isabela también estaba allí, encorvada en un sillón demasiado grande para su pequeña figura. Vestía una blusa azul que acentuaba la palidez de su rostro. Al entrar, ella sonrió. No aquella sonrisa de cortesía, sino un gesto genuino, tímido, como quien halla en alguien una isla de seguridad en un mar de extraños. Rafael le devolvió la sonrisa, y por un instante el peso que llevaba se alivió. Roberto, sin levantar la vista de sus documentos, murmuró que podía servirse cuanto quisiera, pero fue Clara quien realmente vigiló la escena, de pie en un rincón, con los brazos cruzados y la mirada cortante. En los primeros días, Rafael intentó adaptarse a la rutina de la casa. Tenía horarios para las comidas, para el jardín, para descansar, todo medido al segundo, pulido como un mecanismo que no admitía errores. Isabela, sin embargo, no parecía encajar en ese engranaje. Varias veces Rafael la encontró deambulando sola por los jardines o detenida frente a los ventanales, contemplando el vacío. Cada vez que se acercaba, ella lo recibía con una mirada llena de preguntas sin formular que invitaban a sentarse junto a ella y guardar silencio. Fue en una de esas tardes, mientras exploraban uno de los patios internos, que Isabela apretó la mano de Rafael y con voz casi inaudible susurró: ¿Tú también sientes que aquí pasa algo malo? Esa pregunta se clavó en Rafael como una espina. Hasta entonces había intentado ignorar el malestar creciente, atribuyéndolo a su inexperiencia con el lujo y el silencio.
pero oírlo en labios de Isabela, la niña que debía sentirse segura allí, encendió algo dentro de él. Rafael no respondió de inmediato. Solo estrechó su mano con firmeza, como quien promete, sin palabras, estar atento. Y a partir de ese momento, comenzó a observarlo todo con otros ojos. Los susurros furtivos entre Clara y el médico de la casa, las puertas siempre cerradas por la noche, los frascos de medicamentos ocultos en cajones bajo llave. Era como si el resplandor impecable de esa mansión solo cubriera algo podrido que crecía bajo la superficie. Las noches en la mansión empezaron a pesarse. Rafael, acostumbrado a dormir en medio del ruido urbano, se sentía incómodo con el absoluto silencio de cada habitación tras apagar las luces. El sonido más leve, un crujido de madera, el leve choque de un mueble, parecía una explosión en aquel vacío. Varias veces despertó a mitad de la noche con la sensación nítida de que alguien estaba en el pasillo, simplemente escuchando su respiración. Pero al armarse de valor para abrir la puerta, solo hallaba un pasillo perfectamente desierto, iluminado por la luz mortecina de la luna a través del vidrio esmerilado. Pronto, el miedo que conocía en las calles le pareció pequeño ante el terror nuevo que esa casa le enseñaba. El miedo a lo invisible, a lo que se oculta tras la fachada irreprochable. En una de esas madrugadas, Rafael se levantó en busca de agua y avanzó despacio, los pies descalzos en el suelo helado. Al pasar junto a la sala principal, advirtió un murmullo apagado. Se ocultó tras una columna y permaneció inmóvil. Entonces vio a Clara hablando con un hombre que no había visto antes. Un tipo enjuto, con saco arrugado, que parecía fuera de lugar en aquella perfección. Sus palabras eran cortas, precipitadas, pero Rafael captó fragmentos. No puede saber. Necesitamos más tiempo. Ella no debe recordar. Hablaban de Isabela. De eso no cabía duda. El estómago de Rafael dio un vuelco. No sabía qué hacer. No bastaba la gratitud que lo había atado allí. Sentía una responsabilidad, un lazo silencioso con esa niña de sonrisa rota. Regresó a su cuarto, pero no logró conciliar el sueño. Pasó las horas mirando el techo, oyendo su propio corazón martillear, intentando descifrar qué significaban esas palabras secretas. ¿Por qué Clara ocultaría información sobre Isabela? ¿Y quién era aquel hombre extraño? Rafael comprendió que ya no podía conformarse con el refugio que Roberto le había brindado. Tenía que descubrir la verdad, sin importar el peligro. Al día siguiente, Rafael decidió prestar atención a cada detalle. Observó que Isabela recibía medicinas antes de cada comida, entregadas siempre por Clara o por el médico de la casa, el doctor Sergio. Percibió que, cuando mencionaban a la madre de la niña, el ambiente se tornaba incómodo, como quien toca una herida que nadie desea exponer. Incluso Roberto, tan seguro de sí mismo, cambiaba ligeramente de expresión cuando ella hacía preguntas sobre su pasado. Fue en una tarde de cielo gris, mientras paseaban por el jardín trasero, que Isabela confesó a Rafael que apenas recordaba nada de su infancia, como si una parte entera de su vida hubiera sido borrada. Entonces Rafael tuvo certeza. Esa mansión ocultaba no solo secretos, sino memorias robadas. Tras esa conversación junto al rosal, Rafael supo que necesitaba pruebas, algo que confirmara sus sospechas y, si hacía falta, protegiera a Isabela de quienes orquestaban aquella farsa. Esa misma noche esperó a que todos durmieran, armado solo con la valentía temeraria de quien no tiene nada que perder, recorrió en silencio los pasillos oscuros de la mansión. Sus pasos eran lentos, casi imperceptibles, pero su corazón latía tan fuerte que temía que lo delatara. Su destino era el consultorio del doctor Sergio, el único cuarto de la casa que, aún de día,
Parecía impregnado de un aire distinto, más pesado, más oscuro. La puerta estaba cerrada, con llave, por supuesto. Pero Rafael conocía trucos de las calles. Un trozo de alambre hallado en el jardín y algo de paciencia bastaron para oír el clic liberador de la cerradura. Dentro, el consultorio mezclaba lujo y funcionalidad. Estanterías de madera oscura, instrumentos pulidos y una gran mesa con varios cajones. Rafael no necesitó abrirlos todos. Sobre el escritorio, medio oculto bajo un montón de revistas médicas, halló un sobre marrón. Dentro, informes médicos. Pero lo que heló su sangre fue el encabezado de uno. Diagnóstico de anemia aplásica avanzada. Paciente Isabela Vasconcelos. No comprendía todos los términos, pero al leer palabras sueltas, degenerativo, sin cura, paliativo, advirtió que la situación era más grave de lo que aparentaban, y en un recorte olvidado, en medio de los papeles, vio algo aún más perturbador. Un acta de adopción fechada casi 10 años atrás. El nombre de los padres biológicos de Isabela estaba borrado, pero Rafael distinguió el de la madre. Elena Meireles. No solo ocultaban una enfermedad, también la verdadera identidad de la niña. Guardó los documentos dentro de su chaqueta y salió tan rápido como entró, intentando no pensar en lo que aquello significaba para la pequeña que dormía a escasos metros. Pero el destino, como Rafael había aprendido desde niño, no favorece a los cautelosos. Al regresar al pasillo, fue sorprendido por Clara. Ella estaba de pie en medio del corredor, con los brazos cruzados y la silueta proyectada por una lámpara enorme y amenazadora. No dijo nada, solo lo miró con esos ojos que ya sabían más de lo que deberían. Rafael se paralizó, con los papeles ardiendo en su bolsillo. Pensó en mentir, pero supo que sería inútil. Clara avanzó unos pasos, y con voz suave como seda venenosa, murmuró: «Debes tener más cuidado, Rafael. No todo lo que está oculto merece ser descubierto». Rafael pasó la noche en vela. La amenaza velada de Clara martillaba en su mente, y los documentos escondidos bajo el colchón latían en la oscuridad como si tuvieran vida propia. Sabía que no podía confiar en nadie de aquella casa, ni en Roberto, ni en el doctor, ni mucho menos en la ama de llaves que parecía mover los hilos desde las sombras. A la mañana siguiente, durante el desayuno, sintió todas las miradas clavadas en él, aunque nadie dijera nada fuera de lo común. Isabela, inconsciente de la tensión, jugueteaba con la inflexión de la servilleta, como si fuera una mañana cualquiera. Rafael, con el estómago revuelto, supo que no tenía mucho tiempo. Si quería llevarse a Isabela de allí, debía actuar pronto. Pasó el resto del día urdiendo un plan, pero todo parecía imposible. La mansión estaba rodeada de muros altos, los portones se abrían electrónicamente y siempre había personal circulando, incluso en las zonas muertas. Suerte, o tal vez el último atisbo de esperanza. Lo sonrió cuando descubrió que Gustavo, el chofer callado, sabía más de lo que aparentaba. Fue en una tarde nublada, cuando lo encontró solo en el garaje, que reunió valor. Sin rodeos, le mostró los documentos, informes médicos, acta de adopción fraudulenta. Gustavo no se alteró, solo encendió un cigarro con manos temblorosas y murmuró: «Siempre sospeché, pero no imaginé que fuera tan feo». Gustavo, entre bocanadas y miradas cautelosas, reveló que llevaba 25 años al servicio de los Vasconcelos. Había visto y oído demasiado, pero había aprendido que quien pregunta demasiado no dura mucho allí. Aún así, había desarrollado un verdadero afecto por Isabela, la única alma realmente inocente en ese montaje de apariencias. «Si quieres sacarla de aquí», dijo, mirándolo fijamente, «necesitarás ayuda, y yo te ayudaré. Pero debemos ser rápidos. Si Clara se da cuenta, si Roberto sospecha, nunca la volverás a ver». La decisión se selló en aquel olor a gasolina y caucho del garaje. Rafael no sabía si lograría evadir a todos, pero sentía
que no le quedaba otra opción. Esa noche, el plan empezó a tomar forma. Gustavo distraería a Clara y al doctor con algún pretexto para alejarlos de la casa. Rafael conduciría a Isabela hasta la puerta trasera, donde el chofer habría dejado el coche abierto y listo. Era arriesgado, disparatadamente arriesgado, pero la única oportunidad de salvarla. Rafael pasó la cena casi sin probar bocado, fingiendo normalidad para no alarmar a Isabela. En el fondo, sentía que el tiempo se agotaba. La mansión parecía contener la respiración, avisándole que algo inminente sucedería. Cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada, Rafael estaba listo. Vestía prendas discretas y llevaba solo lo esencial: los documentos ocultos en el interior de su ropa y la valentía improvisada de quien no tiene alternativa. El pasillo permanecía en penumbra, apenas iluminado por haces de luz que se colaban por las ventanas altas. Avanzó con sigilo hasta el cuarto de Isabela y llamó suavemente. Ella despertó, como si intuyera que esa noche sería distinta. Sus grandes ojos lo recibieron en la oscuridad antes de que ella se incorporara sin decir palabra y tomara su mano. Juntos recorrieron el laberinto de pasillos que Rafael ya conocía de memoria. La adrenalina le martillaba el pecho y el sudor frío le recorría la nuca. Al llegar a la cocina, todo parecía demasiado tranquilo. Al cruzar el jardín trasero, vio la silueta de Gustavo saludando discretamente cerca de la puerta de servicio. Estaban a pocos metros de la libertad cuando un grito surcó la noche. ¡Alto! Era Clara, emergiendo de las sombras como un espectro, el cabello despeinado y la voz cargada de furia contenida. Rafael no lo pensó. Agarró la mano de Isabela y echó a correr, sintiendo la fuerza diminuta de la niña flaquear a su lado. Gustavo reaccionó con rapidez. Corrió a destrabar la puerta mientras Rafael y Isabela se acercaban con el pánico dibujado en el rostro. Clara gritaba órdenes a un empleado que Rafael no alcanzó a ver, pero sabía que aparecería en cualquier momento. El portón chirrió al abrirse. Rafael impulsó a Isabela dentro del coche con un gesto casi brutal. Gustavo giró la llave y el motor rugió, arrancando contra el silencio de la madrugada. El sonido más maravilloso que Rafael hubiera escuchado. Al mirar por el espejo retrovisor, vio a Clara inmóvil en la entrada, con los brazos caídos, observándolos esfumarse en la noche como si pudiera retenerlos con la fuerza de su odio. La carretera era oscura y desierta. Gustavo conducía como un fantasma, veloz y silencioso. Isabela temblaba en el asiento trasero, aferrada a Rafael como quien huye de un sueño del que no logra despertar. Rafael, con el brazo protector alrededor de ella, sentía el peso de la responsabilidad apretarle el pecho a cada kilómetro. Sabía que aún no habían escapado por completo. Roberto, Clara, el doctor Sergio, todos contaban con recursos y contactos, pero por primera vez desde que puso un pie en aquella mansión, Rafael percibió una esperanza real, precaria, frágil, como una vela en medio de la tormenta, pero esperanza al fin. Durante el trayecto, cada curva parecía un suspiro de alivio y al mismo tiempo una punzada de miedo. Cuando alcanzaron una zona urbana, Gustavo tomó una callejuela estrecha y detuvo el coche frente a una casita modesta, con paredes desconchadas y un portón de hierro herrumbroso. «Aquí», anunció con voz baja y tensa. Rafael ayudó a Isabela a descender. Sus piernas temblaban como si fueran a ceder bajo ella. Gustavo los condujo adentro con premura, asegurando la puerta con ciuntún, cadenas y cerrojos que parecían excesivos, pero en ese instante resultaron reconfortantes. La vivienda de Gustavo era opuesta a la mansión, pequeña, acogedora, genuina. En la minúscula sala solo había un sofá gastado, una tele desvencijada y retratos torcidos de momentos reales de personas reales.
Rafael sentó a Isabela y la cubrió con una vieja manta cuyo aroma a lavanda denotaba años de uso. La niña se veía extenuada, con los párpados caídos de puro cansancio. Gustavo entró con una taza de té caliente y se la ofreció con una torpeza amable. Al observar la escena, Rafael sintió que algo se rompía dentro de él. Aquella era solo una niña, usada, oculta, manipulada como un objeto de exhibición. Mientras Isabela dormía acurrucada en el sofá, Rafael y Gustavo se reunieron en la cocina estrecha para trazar los próximos pasos. Gustavo, siempre práctico, sugirió que lo mejor era abandonar la ciudad cuanto antes. Roberto moverá montañas para encontrarla, advirtió, mirándolo con seriedad. Rafael asintió, pero en su interior algo se negaba a escapar sin más. Ella merece más que huir, declaró con voz entrecortada. Merece conocer la verdad. Merece vivir sin esconderse. Gustavo, poco dado a emociones, guardó silencio y asintió. Sabía que Rafael tenía razón. El plan ahora era aún más arriesgado. Localizar a la verdadera madre de Isabela, Elena Meireles, quien, según los documentos, seguía viva, aunque en duras condiciones. Rafael comprendió que la única forma de asegurar un futuro digno para la niña era reconstruir su historia y ofrecerle la oportunidad de elegir su propio rumbo. Mientras afinaban detalles, Rafael contempló a la pequeña durmiendo y sintió el peso de la promesa que le había hecho: protegerla, cueste lo que cueste. A la mañana siguiente, Rafael despertó con el olor de café aguado. Gustavo, ya en la cocina, revisaba un mapa y varios papeles esparcidos. Isabela seguía durmiendo en el sofá. Rafael se acercó, repasó las anotaciones garabateadas y vio que Gustavo había conseguido la ubicación de Elena, una clínica pública en la periferia. «Está viva, pero no sé por cuánto», murmuró Gustavo con semblante grave. Rafael sintió un nudo en el estómago. No podían permitirse demorar. El viaje a la clínica transcurrió en silencio, con Isabela apoyada en el hombro de Rafael, aún adormilada y confusa. La clínica era tal como Rafael imaginaba: pasillos agrietados, olor a desinfectante barato y un ambiente de abandono. Al llegar a recepción, el joven casi no tuvo valor de preguntar por Elena, pero la enfermera de voz suave lo guió a la sala 12 con gesto compasivo. El corazón le latía con fuerza mientras avanzaban por el corredor. La puerta de la sala 12 estaba entreabierta. Al asomarse, Rafael contempló una imagen que atrapó su aliento. Una mujer excesivamente delgada para su edad, cabello enmarañado recogido a la prisa, sentada en una silla de ruedas junto a la ventana. Ella miraba al exterior como si esperara a alguien. Al verlos, tardó un instante en reaccionar, como si no creyera lo que veían sus ojos. Finalmente, cubrió su boca con las manos temblorosas y dejó que las lágrimas fluyeran. Rafael sintió que las piernas flaqueaban. Fue Isabela quien rompió el silencio con voz vacilante y casi infantil. «¿Tú eres mi mamá?» El reencuentro fue tan doloroso como hermoso. Elena sollozaba mientras extendía la mano, temerosa de que su hija desapareciera si la tocaba. Isabela avanzó en pasos inseguros y posó su mano sobre la de ella. Era como dos mitades rotas de una misma historia reconociéndose. Rafael apartó la mirada para no invadir ese momento, pero no pudo contener las lágrimas que brotaron. Por todo lo perdido y por todo lo que aún podían reconstruir. Y aún entre paredes agrietadas y olor a hospital antiguo, Rafael sintió germinar algo, una esperanza tímida y real. Esa mañana, la pequeña sala de clínica se transformó en un santuario improvisado de revelaciones y llanto. Elena, con voz débil, narró su historia a pedazos, intentando coser un tapiz de memorias viejas. Explicó que fue obligada a entregar a Isabela años atrás en un acto de desesperación y manipulación, cuando no pudo enfrentar el sistema corrupto que la ahogaba. Rafael la escuchó en silencio
Cada palabra le desgarraba el pecho. Isabela, pese a la confusión, no soltó la mano de su madre. Parecía saber, en lo profundo, que ese vínculo nunca se rompió del todo. En aquel instante, Rafael supo que huir no bastaba. Isabela necesitaba un futuro propio, lejos de los Vasconcelos, pero la realidad emergió. Elena estaba muy enferma y el tiempo que les quedaba juntas era angustiosamente corto. Aún así, pese a su debilidad, Elena sonreía entre lágrimas, contemplando a su hija como un milagro que jamás se atrevió a pedir. «Ahora puedo descansar en paz», susurró, acariciando el cabello de Isabela con ternura eterna. Rafael, al presenciar la escena, sintió crecer en su interior la firme convicción de no permitir que todo aquello fuera en vano. Al salir de la clínica, el cielo lucía más gris que nunca. Gustavo, aguardándolos en el coche, los recibió con una mirada silenciosa que no necesitaba palabras. Regresaron a la casita con Isabela más tranquila, como si hallar a Elena hubiera colmado un vacío indescriptible. Rafael, en cambio, sabía que debían planear los siguientes pasos. Roberto Vasconcelos no tardaría en movilizar sus contactos para rastrearlos. Era una carrera contra el tiempo, y ellos iban con desventaja. Aquella noche, mientras Gustavo dormía en el sofá y Isabela en su cuarto improvisado, Rafael quedó despierto en la penumbra de la cocina. Repasaba todo lo vivido, desde el día que encontró a la niña en la plaza hasta el reencuentro con su madre. Reflexionaba sobre lo que habría ocurrido si la hubiera ignorado, como tantos otros. La sensación era compleja, mezcla de temor, esperanza y propósito. Sabía que el camino sería arduo, que los Vasconcelos no cejarían, pero también comprendió que por primera vez tenía algo por lo que valía la pena luchar. Y mientras contemplaba la noche, Rafael pronunció en silencio una promesa. Pase lo que pase, no dejaría que la historia de Isabela concluyera como un simple pie de página olvidado. Los días siguientes transcurrieron entre el miedo y la esperanza. Rafael y Gustavo sabían que no podían quedarse quietos confiando en la suerte. Cada noticiero, cada coche desconocido que pasaba lentamente frente a la pensión agudizaba la tensión. Gracias a contactos de Gustavo, consiguieron documentos falsos para Isabela, improvisados pero válidos para desaparecer de los registros de los Vasconcelos. Mientras tanto, la niña trataba de adaptarse a su nueva realidad. Era extraño verla sonreír en medio del caos, como si redescubriera el simple acto de vivir fuera de los muros dorados de la mansión. Pero el destino no dio tregua. Una tarde sofocante, mientras Rafael ayudaba a Gustavo en el pequeño jardín, vieron una SUV negra detenerse frente a la pensión. Rafael reconoció la matrícula, incluso a distancia. Era uno de los vehículos que frecuentaban la mansión. No hicieron falta más pruebas. Los habían localizado. Gustavo corrió a cerrar todas las puertas y Rafael tomó a Isabela de la mano, conduciéndola hacia una habitación trasera. La niña temblaba, pero no lloraba. Parecía haber aprendido que en ese mundo sobreviven quienes se vuelven invisibles el tiempo suficiente. Los golpes y gritos en la puerta resonaban como martillazos en una caja de vidrio. «Sabemos que están ahí», rugió una voz autoritaria. Rafael y Gustavo compartieron una mirada. No podían rendirse. Gustavo indicó en silencio un pasadizo secreto tras un armario, una vieja ruta de escape usada en tiempos aún más difíciles. «Ve», susurró. «No mires atrás». Rafael se adentró con Isabela, quien lo seguía, hasta que desaparecieron en la penumbra mientras los gritos quedaban atrás. El túnel improvisado era estrecho, con olor a moho y tierra húmeda. Rafael apenas cabía de pie, pero mantenía a Isabela siempre al frente, guiándola con cuidado. La oscuridad era total, solo rota por rendijas en el techo que dejaban pasar finos haces de luz. Cada paso resonaba con estrépito, cada suspiro parecía denunciar su presencia.
Rafael rezaba para que el túnel desembocara en un lugar seguro. Gustavo le había asegurado que llegaba a una calle lateral, aunque nadie sabía si seguía transitable. Su corazón latía con urgencia. Tenían una única oportunidad de huir otra vez, y no podían fallar. El paso se alargó, hasta que hallaron una reja de hierro oxidada frente a ellos. Una luz tenue proveniente del exterior les devolvió el aliento. Rafael forzó la reja con todas sus fuerzas. Tras minutos que se estiraron como horas, la reja cedió con un crujido seco. El aire fresco de la calle invadió el túnel, trayendo consigo una libertad casi embriagadora. Rafael ayudó primero a Isabela a salir, buscando con prisa su entorno. Estaban en un callejón sucio entre edificios abandonados, pero lo esencial era que estaban libres, al menos de momento. Rafael respiró hondo, sintiendo un alivio que casi dolía en el pecho. Habían sobrevivido. No perdieron un segundo. Subieron a un taxi con el poco efectivo que Gustavo había guardado para emergencias. El conductor, un hombre calvo de gesto hosco, no cuestionó nada y partió hacia un pueblo a 100 kilómetros de distancia. Durante el viaje, Isabela quedó dormida en el hombro de Rafael y él permaneció inmóvil, consciente de la responsabilidad de cuidar esa vida frágil que ahora confiaba plenamente en él. Al arribar, se registraron en una pensión humilde con nombres falsos. El lugar, aunque sencillo, paredes desconchadas, muebles vetustos y olor a café rancio, se convirtió en su refugio. Rafael pasó la primera noche velando la puerta de entrada, vigilando cada sombra, cada crujido. Solo en el silencio absoluto de madrugada permitió que su mente repasara lo dejado atrás. Gustavo enfrentando riesgos al quedarse atrás. Elena separada de su hija y el niño Rafael de antes de todo aquello. Ese quedó atrapado en el túnel. Lo que restaba era alguien dispuesto a todo para forjar un futuro digno para Isabela. Y en ese refugio, Rafael halló lo que jamás creyó posible: paz. Las primeras semanas transcurrieron en un silencio casi sepulcral. Rafael salía solo para buscar provisiones, atento a cualquier movimiento sospechoso. Isabela, por su parte, vivía en un limbo emocional. Pasaba horas sentada junto a la ventana, contemplando el vacío, como si intentara comprender quién era ahora que todo lo conocido se había desvanecido. Rafael trataba de conversar con ella. A veces lograba esbozar una sonrisa en su rostro, pero era como reconstruir una casa tras un terremoto. Aún así, no desistía. Sabía que debía ser el sostén que nadie antes le ofreció. En una tarde de cielo cubierto, decidieron pasear hasta una pequeña plaza oculta entre callejones. Rafael sabía que Isabela necesitaba sentir normalidad, aunque fuera por unos instantes. La plaza mostraba un columpio oxidado, un tobogán gastado y árboles retorcidos que resistían el viento constante. No era un lugar hermoso, pero era libre. Isabela vaciló al llegar, con los ojos muy abiertos, como si aquel espacio fuera tan extraño como la mansión Vasconcelos. Pero Rafael la animó con una sonrisa que decía: «Aquí estás segura». Poco a poco, ella se acercó al columpio y por primera vez en días soltó una risita al mecerse, aunque tímida. Al observarla, Rafael sintió brotar algo en su interior. Esperanza. No de la grande, prometedora, sino una esperanza pequeña y valiente, como una llama protegida en medio de la tempestad. Comprendió que superar el pasado no sería inmediato ni sencillo, pero cada pequeño paso, cada risa tímida, era una victoria, y en ese instante juró no escatimar esfuerzos para que Isabela viviera sin miedo ni mentiras. Nada importaba más. Esa noche, mientras la niña dormía, Rafael se sentó en la veranda de la pensión, contemplando el cielo estrellado y escuchando el canto de los grillos. Pensaba en lo perdido y en lo que podían construir desde cero. Sabía que el miedo aún los perseguiría, como una sombra silente,
Sabía que la lucha no había terminado y que podrían ser hallados. Isabela seguía enferma y su condición era un desafío constante. Pero por primera vez en mucho tiempo, Rafael sintió que tenían una oportunidad real. A veces, reflexionaba, una simple oportunidad basta para cambiar un destino entero. Semanas más tarde, gracias a un contacto de Gustavo que Rafael localizó con discreción, arreglaron una casita sencilla en las afueras de la nueva ciudad. Era pequeña, 2 cuartos, paredes amarillentas y un jardincillo lleno de maleza, pero les pertenecía. Rafael consiguió empleo en un taller mecánico local, donde nadie hacía demasiadas preguntas, e Isabela comenzó a tomar clases particulares con una maestra jubilada del vecindario. Lentamente, la niña recuperó el color de sus mejillas, empezó a sonreír con más soltura y a redescubrir el placer de las pequeñas cosas cotidianas. Rafael, al verla en esos momentos, supo que todas las cicatrices no desaparecerían, pero podrían aprender a convivir con ellas. La nueva vida no era perfecta, pero era libre. Y en esa sencillez acogedora, Rafael halló algo que jamás imaginó: paz. El tiempo, con su sabiduría silenciosa, fue curando lo que el miedo y la prisa habían destruido. Claro que todavía había noches en que Rafael despertaba sobresaltado, creyendo oír pasos en la puerta. Y en 1900 ocasiones, Isabela se perdía en sus pensamientos y lloraba sin advertencia. Pero con valor y constancia, ambos se reconstruyeron. No como víctimas, ni como fugitivos, sino como sobrevivientes. Y en esa casita humilde, lejos de las luces frías de la mansión Vasconcelos, Isabela y Rafael aprendieron una verdad que nadie podría robarles jamás. La verdadera familia no nace de la sangre ni del apellido, sino de los lazos que la vida teje en medio de la tormenta.